término constitucionalismo, pero que identificado como con el constitucionalismo moderno, y que comenzó a ser utilizado también para señalar una filosofía constitucional. Ya da otro vuelco y fue considerado para denominar un cierto sistema jurídico. También dice que este sistema estaba dotado de una constitución larga, rígida y garantizada. Era una característica, y que esto se difundió en la segunda mitad del siglo XX, y que fue lo que, bueno, se conoció como el Estado Constitucional de Derecho. Y que, bueno, que toda esta variedad de usos ha sido en parte ha retomado esto de la tripartición de Bobina, del positivismo jurídico. De Bobbio, perdón. Y entonces también nos dice que ha habido, bueno, que hay diversas concepciones. Por ejemplo, para los juristas, esto del neoconstitucionalismo se refiere a un cierto tipo de ordenamiento jurídico. Para lo que son los teóricos y filósofos del derecho, indica un paradigma del derecho. Para los filósofos morales y políticos, para ellos indica el derecho tal y como debería de ser, en razón de lo que el derecho es y en razón de lo que son los principios y los valores. Y muy también, bien. ¿Qué más? ¿Qué más que hayas leído sin leerlo ahora, Claudia? Bueno, también nos dice que hay varias características, que tiene varias características. Es al antipositivismo. Entonces, perdón, que bueno, que esta corriente no solamente pretende superar al positivismo o al justnaturalismo, sino que quiere descartarlo todo, que surge como una corriente de oposición, y bueno, también habla de que se basa en los principios y en los valores, y bueno, que fue pensado este término para, bueno, también para oponerse a lo que es el Estado de Derecho, y que no para contraponerse, sino que pretende que lo que es el principio de legalidad ya no se vea como un paradigma, sino que ya esté implícitamente reconocido, y tiene que ver también con la forma de interpretar la Constitución, pero basado en principios, en valores. Bueno, y esa parte fue lo que hasta ahí, ¿Puedo continuar, maestro? Sí, claro que sí. Adelante, Sara. Bien, pues nos empieza a hablar también de lo que son los principios y cómo caracterizar esos principios, como que nos hace una distinción entre lo que son las reglas o las normas y lo que son los principios, y qué características tienen estos principios. Y que en un primer término dice por aquí que podrían ser dejados de lado algunos principios porque otros principios pesan más. Hay ponderación. Sí, y que hay normas también que mutan porque se explicitan las condiciones de su aplicación. Y viene por aquí muy interesante una clasificación que hace un autor, José Juan Moreso, que en algunas partes trae ejemplos y en otras no, entonces no me quedó tan claro, pero bueno, por ejemplo, primero habla de estos deberes incondicionales derrotables. En cuanto a este punto, dice que se trata de deberes que aun cuando no tienen una condición explícita de aplicación, sí pueden ser derrotados en ciertas circunstancias. En cambio, los deberes condicionales derrotables, su antecedente es una condición suficiente para la eficacia del deber, y ahí sí pone el ejemplo de un semáforo en rojo donde nace la obligación de detenerse. Y en cuanto a los deberes condicionales derrotables, dice, no permiten obtener deberes porque el antecedente contribuye, pero no determina un deber.
Y en cuanto a los deberes incondicionales inderrotables, el antecedente siempre va a ser eficaz. En cualquier estado de cosas puede ser posible. Sin embargo, yo le quería pedir, doctor, que si nos pudiese dar ejemplos de cada uno de ellos, porque la verdad es que no están tan claros. Muy bien, que es parte del... ¿por qué discutir el neoconstitucionalismo, no? Ahí Martín puede que lo que oiga de mí piense que soy un blasfemo, pero insisto que yo doy mis puntos de vista estrictamente a nivel académico personal, jamás con la intención de convencerlos a ustedes, y ustedes pueden tener su propia opinión. Pero precisamente parte de la lectura, en mi opinión, lo relevante es ¿cuál es el debate? ¿Realmente el neoconstitucionalismo existe como teoría del derecho? ¿Qué es el neoconstitucionalismo? ¿O en el fondo realmente es una suma de todo? ¿No? Y por ejemplo, esto que Morisot menciona de estos ejemplos de los derrotables, etcétera, etcétera, en el fondo, además, por ejemplo, el caso del semáforo me parece demasiado coloquial como para una teoría de neoconstitucionalismo, ¿no? Entonces, no, en mi opinión, no es lo más relevante. Me comprometo a buscar ejemplos de estas categorías de Morisot, evidentemente porque tengo que atender la pregunta que hace Sara y me parece pertinente. En realidad quiero destacar el punto de qué es el neoconstitucionalismo y si podemos arribar a cualquiera de las dos conclusiones siguientes. ¿Realmente sí es una teoría del derecho o no es, y perdonen la expresión, absolutamente nada? En algún momento, también no sé si les expliqué, que básicamente la construcción doctrinal en el derecho tiene dos grandes bloques. Lo que son las teorías del derecho y actualmente lo que son las teorías de la argumentación jurídica. ¿Sí les expliqué eso? ¿Alguien lo recuerda o lo soñé? Ok, va de nuez por las malditas dudas, ya sea para mí o para ustedes, pero las teorías del derecho, ¿qué es lo que cubre realmente la construcción doctrinal del derecho desde el